Perfecto. Bueno, ¿listo? ¿Puedo comenzar? Excelente. Así que bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos los que están presentes ahora en vivo y también a todos los que van a estar grabados, que sé que van a poder ver la grabación después posteriormente, por una cuestión a veces de horarios, ocupaciones, tuvieron el interés en poder asistir, que eso ya es un gran primer paso de poder aprender un poquito más sobre la herramienta y también, ¿por qué no combinarlo en este caso con cuestiones más de la parte jurídica? Hacemos un dos por uno hoy. La idea es eso, analizar obviamente cómo hacemos traducciones jurídicas dentro de la herramienta. Entonces, desde ese lado vamos a ir viendo distintas funciones y distintas cosas que podemos ir combinando y a su vez aprendiendo. Así que bueno, si les parece, vamos a comenzar. Preparé una presentación, pero en realidad la base de este webinar es ver en vivo y en directo el uso de la herramienta junto con un texto, que en este caso está relacionado con WordScope, porque es la política de privacidad. Digo, bueno, en la búsqueda de algún texto, obviamente que contenga contenido jurídico, me pareció un buen texto que está relacionado con la herramienta y a su vez que contiene mucha terminología jurídica. Así que también esa es la idea y a su vez también podemos aprender de esta forma lo que es también lo que dice la política de privacidad en este caso. Así que bueno, vamos acá a comenzar. La idea es poder ir viendo, en este caso, la presentación. Así que bueno, en este caso, como habíamos dicho antes, es ver la traducción jurídica específicamente en la herramienta, ¿no? Es decir, desde la teoría a la práctica. Vamos a ir analizando algunas cuestiones que son, me parece, relevantes, como para tener en cuenta dentro de lo que es la traducción jurídica, y bueno, y cómo vamos a ir poder analizándolas dentro de la herramienta también, y a su vez ver algunas cositas como para crear nuestros propios proyectos dentro de WordScope. Así que la idea es, en este caso, ver una pequeña introducción mínima, ¿no? La presentación, obviamente ir a la práctica, que es donde vamos a ir viendo distintos aspectos, y después la idea al final es compartir algunos recursos, capaz que algunos los conocen, y si obviamente tienen alguno más que se pueda sumar, todo es bienvenido. La idea es crear una gran cantidad de recursos, de bibliografía, que nos pueda servir al momento de poder obviamente traducir textos jurídicos. Y siempre las preguntas también van a estar, como dijo María, si hay alguna que obviamente requiere un poquito más de explicación o más de tiempo, no hay ningún problema, la podemos dejar al final y si se puede ver algo en el momento para poder resolverlo en ese mismo momento, lo vamos a hacer también. Pero bueno, no duden en dejar todas las preguntas, todas las cosas que necesitan saber o quieren preguntar en el chat, lo vamos viendo después, y si no alcanza el tiempo, no hay problema. Me pueden escribir después posteriormente y más que seguro lo vamos a ir viendo. Así que bueno, vamos a ver la combinación, ¿no? WordScope más traducciones jurídicas. Por lo que entiendo acá, después también si quieren dejarlo en el chat, ¿a todos les gusta la traducción jurídica o capaz que no es un área de su interés del todo, pero bueno, tienen curiosidad o ya vienen trabajando? Así que también quiero conocer un poquito de su lado, ¿no? Es decir, cómo se vienen manejando con el tema de la traducción jurídica, si les gusta, si es un área de preferencia, y eso también está bueno para ver, ¿no? ¿Dónde están parados con respecto a este tema? Así que creo que también para ver, bueno, qué cosas podemos obtener hoy de nuevo y qué cosas podemos complementar a lo que ya venimos ya sabiendo sobre este tema. Bueno, vamos acá a ver, ¿no? ¿Qué cosas vamos a tener que tener en cuenta para ver, ahí dejé de compartir, ahí. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta para traducir textos jurídicos? ¿Sí? Hay pequeñas cositas que creo que son pequeños tips que por lo menos los tengo en cuenta yo. También pueden compartir si ustedes los tienen en cuenta para tener también en cuenta cómo nos vamos a manejar, ¿no? Distintas características. Acá estoy leyendo, no es mi área de preferencia ni mi especialidad, pero vengo con ganas. Esa es la actitud, siempre esa es la actitud, me parece perfecto, ¿no? Bueno, siempre, ¿por qué no? Podemos redescubrir un área que no conocíamos o conocíamos a medias,
pero podemos ir viendo, por supuesto, algunas cuestiones que después nos pueden despertar el interés. También dice, sí, hago traducciones peritadas, excelente. Así que de alguna manera u otra, pueden estar relacionados, mucho, poco, nada, pero están acá. Así que a partir de ahora vamos a comenzar a analizar las características. Vamos acá, no sé, ¿ustedes ven la pantalla? ¿Sí? No sé por qué me salta que no. Yo sí la veo. Dice, estamos en la página de características. Ah, está bien. Ahora sí. Gracias, María. Bueno, vamos a ver las características, ¿no? La fidelidad con el original es fundamental, es decir, que todo lo que está en el original lo tenemos que respetar al momento de traducir. Si está ahí es por algo, entonces, bueno, tenemos que analizarlo de la manera más fidedigna posible. Por supuesto, tenemos también los tecnicismos, ¿sí? Es decir, hay palabras que son muy propias de lo que es la jerga jurídica, que están ahí y por supuesto nos tenemos que familiarizar, porque son palabras que no hay mucha flexibilidad en algunos términos, ¿no? Porque son justamente, es una terminología muy arcaica, en la cual obviamente no se permiten muchísimas modificaciones en cuanto a la terminología y a su traducción. Entonces, una vez que los vamos aprendiendo y vamos entendiendo el contexto en el cual se usan, porque no significa que esa palabra, que tenemos ese término muy específico, se vaya a aplicar en todas las áreas jurídicas. Entonces, bueno, poder hacer ese desglose dentro de lo que es la área jurídica, que por supuesto es muy amplia, porque lo que es el derecho tiene muchísimas ramas, y bueno, poder hacer esa clasificación y subclasificación de esos términos y aprender en dónde los debemos utilizar. Lo mismo, tener en cuenta, ¿no? Los conocimientos especializados del derecho. Como les dije, hay muchísimos tipos de derecho y está bueno también que de a poquito vayamos descubriendo a ver qué área del derecho nos sentimos más cómodos. Puede ser familia, puede ser civil, comercial, penal. Si quieren lo pueden dejar en el chat también para saber para dónde van un poquito más orientados, porque eso también nos va a ayudar a ustedes mismos. Bueno, me interesa esta área del derecho, bueno, ¿cómo voy a profundizar dentro de esa área? Eso también, ¿no? Como para saber, bueno, para dónde podemos ir a encarar nuestra profesión también y nuestro nicho de trabajo. Otra cosa también que es muy importante, conocer los sistemas jurídicos. Eh, Hay que tener en cuenta que, por supuesto, lo que es el sistema jurídico no es el mismo en todos los países. Hay distintas ramas, ¿no? Que proviene del derecho. Está el common law, por un lado, y después también tenemos el derecho, bueno, el anglosajón, y podemos saber que no van a proceder las mismas palabras, no tienen, por supuesto, y el civil, no tienen el mismo origen, y a veces no hay equivalentes, entonces tenemos que ver cómo procedemos, cómo traducimos y cómo manejamos esos términos dentro del texto. Y eso es bien propio de lo que es el derecho, pero también tenemos que tener en cuenta la parte lingüística, porque somos traductores, ¿sí? Entonces, bueno, cómo aplicamos nuestras técnicas de traducción, ¿no? Propias del idioma también, del idioma meta, que en este caso va a ser español. Bueno, combinar todo eso junto también con lo que es la investigación, ¿no? Encontrar los lugares justamente donde tenemos la información correcta, que sea confiable, ¿sí? Todas esas fuentes, bueno, ir armándonos de ese bagaje de información y de bibliografía. Recomiendo que cada vez que encontremos algún glosario que realmente venga de alguna institución que sea obviamente fidedigna, lo vayamos guardando, si encontramos bibliografía también. Bueno, armarnos de todo por área. ¿Sí? Dentro del derecho, bueno, clasificar y armarnos, por supuesto, toda esa información, porque al momento de traducir, ya tener todo es un paso muchísimo más acelerado y obviamente va a optimizar muchísimo más todo el proceso. Y no olvidar nunca la confidencialidad. La confidencialidad dentro de estos temas, de lo que es la parte jurídica específicamente, es muy importante. Entonces, bueno, resguardar esos datos, esa información que el cliente nos está proporcionando para, obviamente, proteger, ¿no? Ya sea datos muy sensibles de información o de números, ¿no? Que está manejando dentro capaz de un contrato.
bueno, ver cómo resguardamos toda esa información que nos están brindando. También tenemos que tener en cuenta otros detalles, que estos son más generales, pero me parece importantes que van dentro de lo que es la traducción jurídica. Los espacios de no separación, aplicarlos, ¿no? Es decir, ¿qué son los espacios de no separación? Los espacios duros. Es ese espacio que es invisible ante los ojos, pero que está, que une ya sea una cifra con una palabra que obviamente está conectada directamente con esa cifra, o viceversa, a veces está la palabra que conecta un número, por ejemplo, grupo 1. Entonces, la idea es que tengamos esos pequeños recaudos de unir esa información para que vayan juntos por todos lados, especialmente cuando quedan al final de un renglón o de una línea y se separan inevitablemente, ¿no? Por una cuestión de espacio. Entonces, estos espacios aseguran que la información quede o arriba o totalmente abajo, pero siempre junta. Lo mismo la mayúscula, ¿sí? Tengamos presente que las mayúsculas son fundamentales en lo que es la traducción jurídica. Las palabras relevantes, que generalmente son sustantivos comunes en cualquier área, acá se van a transformar en sustantivos propios, y los sustantivos propios, ¿cómo se escriben? Con mayúscula. Entonces, tener en cuenta eso, que los contratos utilizan siempre lo que son las mayúsculas, ¿sí? Como palabras relevantes que generalmente van a estar destacadas al inicio, entre comillas, y entonces vamos a identificarlas claramente. Esas palabras se van a mantener siempre a lo largo con mayúscula. También están los falsos cognados o también los famosos falsos amigos que están ahí presentes siempre, que están ahí latentes como para engañarnos y poder cometer un mínimo error dentro de la traducción. Por eso es importante tenerlos en cuenta de antemano para ver cómo los podemos traducir de la manera correcta. Todo esto va a ayudar a tener y mantener la consistencia y una coherencia dentro del texto. Y acá no se puede jugar con los sinónimos. Si utilizamos una palabra, tiene que ser a lo largo del texto, de principio a fin. Por eso creo que estas pequeñas cositas me pareció importante mencionarlas antes de comenzar a usar la herramienta, porque son cosas que después sí las vamos a intentar aplicar dentro de la práctica. Pero para no nombrarlas después en forma capaz más aislada, bueno, mencionar acá toda esta parte mini teórica al principio, pero sí después para poder aplicarlo de manera ya directo en el texto. Y después el formato. El texto va a tener un formato específico, ya sea cuando tenemos las líneas para firmar, tienen alguna longitud, una posición, derecho, centrado, izquierdo, hay negritas, hay subrayados, hay cursiva, no las tenemos que omitir, es parte del mensaje. Y yo siempre hago mucho hincapié en eso porque a veces pasa muchísimo, y reconozco que también en algún momento me pasó, por eso lo comparto, que nos concentramos tanto, tanto en la palabra, en esa palabra justa, que sea justamente para ese contexto. La palabra está perfecta, pero el formato no está acompañándola. Es como que el mensaje queda a media. Entonces, por eso es importante no centrarnos 100% en la palabra, sino hacer, bueno, una división. Por supuesto, la palabra es fundamental, pero el formato también es fundamental. Entonces, ver cómo manejamos ambos aspectos. Y acá tenemos otra ayuda que creo que esta es fundamental, las cláusulas estándar, ¿no? Que dejé algunos pequeños ejemplos dentro del texto. Si más o menos conocemos cuáles son esas cláusulas estándar o los boilerplate clauses, ¿no? Que son también conocidas como las cláusulas boilerplate, creo que nos va a ayudar y ya tenemos un pasito ganado dentro de la traducción. Porque ya vamos a entender a grandes rasgos cuáles son, de qué trata. Por supuesto, puede haber pequeñas adaptaciones según el texto, pero en general siempre va a ser el mismo tema. Es decir, justamente son estándar, pues son como plantillas que se van a ir adaptando a distintos tipos de contratos o a distintos tipos de documentos jurídicos, ¿no? En las cuales se quieren hablar de cosas más generales, más allá del tema y del objeto del contrato. Entonces, ya sabemos cuáles son más o menos y vamos a saber más o menos que también qué información va a poder contener. Entonces, ya conocer cuáles son las posibles cláusulas estándar que existen nos va a dar ya un poco más de información para poder empezar a traducir. Entonces, teniendo en cuenta esto,
ya vamos a poder tener en cuenta cómo nos vamos a manejar dentro de un proyecto. En este caso vamos a vamos a ver en el proyecto en sí, en la práctica, el par de idiomas, definir siempre el par de idiomas, obviamente el área que Wordscope nos permite, por eso ahora lo vamos a ver también brevemente, y cómo crear una memoria y glosario dentro del programa para, por supuesto, utilizarla de la mejor manera posible. Así que para ya no perder más tiempo, quería dejar en claro esas pequeñas cositas. Si ustedes tienen algún punto más que se pueda sumar, más que bienvenido, lo dejamos en el chat, pero la idea es eso, ¿no? Es poder ver cómo vamos uniendo todas esas partes de ese rompecabezas para poder después traducir. En este caso, lo vamos a hacer con Wordscope. Así que si les parece, vamos acá, yo ya tengo eh, la plataforma abierta, esta es la interfaz que es muy sencilla de ver, la verdad que acá tenemos, por ejemplo, acá el project name, tenemos un nombre que ustedes le quieran asignar o bien, si alguno, para respetar y no perdernos, si tenemos varios proyectos, podemos mantener el del cliente que nos haya brindado previamente, pero acá podemos poner webinar. Entonces le podemos poner un nombre perfectamente, el que querramos poner ahí. Acá es importante definir siempre el par de idiomas, ¿sí? Entonces tenemos, en este caso, yo quiero que sea inglés de Estados Unidos, pero como verán, tenemos un montón de opciones, ¿sí? Ustedes se pueden ir viendo y lo bueno que está no solamente el par de idiomas, sino también tenemos la posible variante, como para restringir un poquito más a qué variante del idioma vamos a utilizar. Lo mismo acá en la parte del idioma meta. ¿Sí? Entonces ahí elegimos, podemos dejar determinado este sin ningún problema, y acá tenemos el tema. Yo justo no quedó porque como generalmente hago traducciones legales, ya quedó predeterminado ahí, así que está bueno que también lo tengamos, pero bueno, como verán, tiene un montón de clasificaciones como para poder determinar, más que nada para ir haciendo como ¿no? un agrupado de los temas que se pueden ir viendo o traduciendo también. No es obligatorio, pero como para llevar un orden de esa manera. Entonces, acá tenemos, por un lado, tenemos la opción de poder subir nuestro archivo o también de poder copiar o pegar. Estos generalmente son textos obviamente más acortados, capaz un mini párrafo que ustedes no necesiten el texto completo. Bueno, se puede utilizar esa sección. Entonces está bueno saber que por un lado podemos usar el archivo entero o bien seleccionar alguna parte sin ningún problema. Lo mismo acá tenemos la configuración en settings. Acá lo bueno es que lo podemos hacer esta configuración ahora o bien en el proceso, una vez que está creado el proyecto. Es decir, que no es obligatorio hacerlo ahora, ya mismo, sino también después. Pero acá para que veamos, esta sería la parte de configuración. Tenemos la memoria, y glosarios, Machine Translation, también como para definirlos, la terminología, las personalizaciones y ayuda. Entonces, ya que estamos y lo abrimos ahora, lo vemos ya. Tenemos acá para definir, por un lado, lo que es la memoria y tenemos el glosario. Entonces, tenemos las dos partes. ¿Cómo lo vamos a manejar? Simplemente, si creamos una memoria, hacemos clic en la parte de Translation Memory. Entonces, yo voy a poner el nombre, en este caso, TM Webinar, y pongo Confirm. Como verán, ya se creó. Ven que tiene un color celestito claro. Entonces ahí también los colores nos va a ayudar a diferenciar ¿no? Lo que es un glosario y lo que es una memoria. Pero puede ser que el cliente nos haya brindado una memoria previamente. Eh, entonces también la podemos utilizar. Es decir, acá estaría de cero porque es nueva. Pero también tenemos la posibilidad de poder, acá ven que está exportar, compartir o borrar. En este caso no, yo quiero importarla. Entonces simplemente hago clic y acá aparece seleccionar un archivo TMX. Esto es importante, que el archivo sí o sí tiene que ser TMX. ¿Sí? Entonces hacemos selección y como verán acá, yo ya la tenía exportada, hago clic, acá ven que aparece el nombre,
del nombre, el mismo nombre que apareció antes, es decir, que es la misma memoria. Eso también es una mini manera de confirmarlo, y apretamos confirmar. Ahí se está subiendo y ahí aparece que justamente fue subida con éxito. Eso también está bueno porque lo vamos a recibir por correo. Yo acá les había compartido en la presentación cómo se puede ver, se ve en realidad acá, ahí está. ¿No? Esta es la manera que aparece en nuestro correo inmediatamente, donde nos está avisando no solo dentro del programa, sino también en forma simultánea y paralela en nuestro correo, el que tenemos registrado con WordScope. Entonces ahí ya tenemos por un lado el nombre y por otro lado la cantidad de unidades de traducción eh, que se importaron, y también tenemos ahí que fue con éxito. Entonces eso ya es una doble verificación de que fue todo hecho perfectamente, ¿sí? Entonces eso también es una manera de control de que efectivamente se importó, ya sea el glosario, como dice Glossary Imported, o la TM también. Así que bueno, eso era para mostrarles brevemente cómo llegaría por correo electrónico. Entonces acá ya tenemos, por un lado, la TM Webinar, y acá tenemos, vamos a crear un glosario. Lo mismo, acá voy a poner glosario, webinar, pongo confirmar. Ven que acá inmediatamente son en otro color, como habíamos dicho antes, y hacemos exactamente lo mismo si tenemos un glosario para importar. En este caso, va a ser siempre con formato de Excel, de XLSX. En el caso que no tengan la forma de o no sepan cómo armarlo, acá nos está brindando la opción de poder descargar una muestra de cómo, más que nada, diagramar el par de idiomas arriba para que después no haya problemas al poder subirlo. Así que eso también lo tengan de referencia. Si no recuerdan cuáles son los códigos o cómo se debería armar ese Excel para que se pueda subir con éxito, utilícenlo, utilicen estos dos enlaces que los va a llevar y los va a guiar perfectamente. Yo como a veces me pasa que me olvido si el guioncito va abajo, si va arriba, siempre me pasa eso, vuelvo ahí, constantemente vuelvo ahí y está la información y por ende lo armo las veces que sea necesario. Ven que acá está mi archivo, lo subo, coincide el nombre, perfecto, confirmar, y acá efectivamente me dice que se subió todo y ahí seguramente en unos minutos estaré recibiendo el correo, como les dije, que está todo perfecto. Entonces, ahí ya tenemos, por un lado, memoria lista, glosario listo, excelente. Después también tenemos que definir los motores de búsqueda que queremos usar. Ven como que acá hay varios, están todos ahí disponibles. Ustedes pueden elegir, pueden destildar y tildar los que ustedes quieran, según los que les interesen, que les dejen los resultados. ¿Sí? Esto no es que tienen que ser todos, pueden ser los que ustedes decidan. ¿Sí? Entonces pueden hacer perfectamente el destilde y lo pueden tildar sin ningún problema. Definen eso. Acá lo mismo, si ustedes necesitan alguna fuente pública, que estos son todos públicos, por eso tiene el mundito acá al costado, bueno, pueden seleccionar si capaz que tiene alguna guía sobre el tema relacionado. Miren, acá está Cosnautas. En este caso, lamentablemente no lo vamos a poder utilizar si tienen la suscripción, si es texto médico, súper recomendado. Pero bueno, como verán, pueden seleccionar lo mismo. Y si no quieren ninguno, ponen Clear All, ok, y se destilda todo. En este caso, como no aplicaría alguno específicamente para el texto, lo destildamos. Pero si está tildado, tampoco pasa nada. Realmente no modifica, simplemente aparece resaltado y nada más si uno puede ignorar ese pequeño resultado. Y acá esto de lo que es la customizations, ¿no? La parte de la personalización, de cómo manejar, es fantástico. Creo que esto es algo que ayuda muchísimo porque podemos no solo hacer adaptaciones a la parte de la memoria, que obviamente es texto que fue previamente traducido por nosotros o por alguien más, pero realmente ser humano, sino en este caso podemos hacer adaptaciones en
la MT en los motores de búsqueda, como Google, como Amazon, ¿sí? Como DeepL. Entonces, eso creo que es realmente lo novedoso que se puede aplicar y nos va a ayudar muchísimo a optimizar nuestro trabajo en la traducción. Entonces, en este caso, no vamos a ver los números porque en realidad no tenemos muchos números acá, pero imagínense en un texto contable donde todo es número, es muy relevante, por supuesto, tenerlo en cuenta. Entonces, nos vamos a enfocar en lo que tenemos en este texto, por lo menos en esta oportunidad. En otra podemos analizar otras cosas. Ahora, acá lo que yo uso siempre es los delimitadores, ¿no? Convertir los delimitadores. ¿Por qué? Porque a veces pasa especialmente en lo que son las comillas, es un gran problema las comillas, que también es otro aspecto que no lo tenemos en cuenta, porque a veces está explícito dentro de una guía de estilo que tienen que ser comillas curvas. En general es así, por lo menos en lo que es español, las comillas curvas, pero a veces el texto viene con comillas rectas. Entonces, ¿tenemos que hacer la adaptación? Y sí, por supuesto que sí, porque es parte a veces de la preferencia del cliente o el uso que se le quiere dar en el idioma meta. Y no lo podemos omitir. Pero estar haciendo el cambio constantemente dentro de las comillas, imagínense un texto lleno de comillas, a veces puede ser que alguna se nos pueda, obviamente, escapar, ahí nos queda ahí sin hacer ese pequeño cambio. Entonces, para evitar eso, creo que esta parte de estos delimitadores es fundamental. Yo realmente lo aplico. Acá pueden seleccionar, ¿sí? Ya sea para la TMS y para su memoria, que ya se creó, inclusive importamos, o también para los motores, es decir, que podemos decir uno u otro. Si no tenemos una memoria, podemos directamente con MT y ya está. Como verán, acá tenemos de y hasta. Acá están las comillas rectas, que es lo que aparecería directamente dentro del texto fuente. Pero como no las queremos, porque no, el cliente no las quiere o no es el uso realmente más adecuado en español, bueno, las podemos hacer esta modificación en este caso para las comillas curvas. Acá voy a agrandar un poquito, así lo pueden ver mejor. Ahí se me fue demasiado. ¿Sí? Entonces acá tenemos las rectas y acá las curvas. Entonces de esta manera ya lo ponemos, pero también tenemos que decidir si usamos dentro de esa combinación de comillas espacios de no separación. En este caso no, porque no aplicaría ponerlos. Entonces, acá tenemos, como ven que en la parte que teníamos el ejemplo, porque acá podemos poner nuestro propio ejemplo, o utilizar este de muestra. ¿Sí? No afectaría a ninguno. Entonces, un ejemplo podemos poner acá, si quieren, como para que veamos que se puede perfectamente editar. Ponemos webinar y acá entonces hacemos la prueba y ven que automáticamente adapta el texto con la comilla. Entonces sabemos que ese cambio que nosotros decidimos después aplicarlo en nuestro texto se va a aplicar efectivamente de esa manera. Es decir, que cada vez que aparezca una comilla recta va a cambiarse y obviamente va a aparecer ahí para que nosotros podamos aplicar el cambio, pero que no sea manual ese cambio con las comillas curvas. Esto es algo que yo aplico muchísimo y creo que es fundamental que ya lo tengamos predeterminado porque es algo menos que tenemos que estar pensando en nuestro trabajo, ¿sí? Que es muy importante tenerlas en cuenta y entonces, bueno, de tantos detalles que tenemos, uno menos es un montón. No sé qué les parece a ustedes, pero para mí es realmente importantísimo poder tenerlo ahí ya aplicado. Acá hay otras funciones, pero bueno, hoy no las vamos a ver, pero que sepan que hay un montón de opciones que se pueden ver, como las fechas, se pueden cambiar también lo que es la hora, las divisas. Bueno, hay un montón, pero bueno, en este texto por lo menos no están, pero en otra oportunidad perfectamente lo podemos ver. Una vez que hicimos la prueba, ya está, no es necesario más nada, cerramos. Entonces, ahí lo que es configuración, ya está. Entonces, lo que quedaría ahora es poder subir el texto, ¿sí? Entonces ponemos upload, subimos, yo acá tengo mi texto seleccionado, obviamente la política de privacidad era muy larga,
eran 3.000 y algo de palabras, realmente eran muchas palabras, por eso traté de hacer una selección para poder analizar distintas cuestiones. Así que bueno, ya, nombre del proyecto ya está, par de idiomas está, el tema ya está, la configuración ya está. Si nos quedó algo en la configuración, lo podemos ver perfectamente dentro del proyecto. No es que si nos olvidamos algo tenemos que abrir y crear otro proyecto. Eso también es recontra importante. Muy bien, acá entonces tenemos las palabras ya listo para traducir. ¿Ven? Translate, hacemos clic ahí, es muy, pero muy sencillo. Inclusive acá si queremos un análisis de un informe de análisis se puede descargar. Vemos acá también, un poquito más abajo, muestro brevemente cómo están las clasificaciones de las palabras, de las fases, ¿sí? De cómo son de los porcentajes, que no las famosas fases, las 100%, ¿no? Las nuevas. Bueno, ahí tenemos un pequeño desglose también como para uno tenerlo de referencia si es necesario, compartirlo si trabajamos con otros colegas en el mismo proyecto, porque inclusive lo podemos dividir, como dice split, también se puede dividir y se puede asignar a quien uno desee. Pero bueno, acá lo vamos a hacer, en realidad no lo voy a hacer sola, pues lo podemos hacer completamente juntos, esa es la idea también, que no sea algo monótono. Así que bueno, cualquier cosita que vean o lo que sea, lo pueden perfectamente comentar, ¿eh? Desde ya, más que bienvenido todo aporte, al contrario. Así que bueno, vamos acá. Tenemos, por un lado, esta es la interfaz que siempre se va a trabajar. Como verán, acá voy a abrir brevemente el texto para que tengan. No sé si también se puede ver el texto que compartí, el Word. ¿Sí? Ese sería el original. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Yo acá seleccioné, por eso no van a ver la numeración exacta. Las dejé igual por si en algún momento también yo después la puedo compartir este texto, mini adaptación para que ustedes puedan practicarlo. No hay ningún problema. Más que nada es para que ustedes puedan. Ah, no se ve, a ver. Ahora, gracias por avisar. Ahora sí. Sí. Ay, genial, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, este texto simplemente es una adaptación, es decir, recortada del texto original, es el mismo, que ustedes inclusive está disponible ahí dentro de lo que es la plataforma. Lo que sí dejé los mismos viñetas con las mismas cláusulas, justamente por si les interesa poder leerlo con mayor profundidad, también sepan a qué parte corresponde. ¿Sí? Pero bueno, esta es la idea. Es un mini resumen de 700 palabras, que parece muchas, pero WordFast, WordScope ayuda muchísimo. WordFast es otra plataforma, en este caso WordScope, es lo que nos está brindando toda la información de cómo, bueno, hacer obviamente esa adaptación. Acá, vamos acá. Bueno, perfecto. Tenemos el texto, que es el mismo que le mostré previamente, está acá. Entonces, acá tenemos los distintos motores de búsqueda que nosotros seleccionamos al inicio. Vieron que ustedes pueden seleccionar los de su preferencia. En este caso, son los que quedaron seleccionados, que yo había decidido previamente. Entonces, bueno, acá tenemos las opciones. También tener en cuenta, a ver, cuáles son también que coincidan con algún motor de búsqueda anterior que hayamos elegido, también con nuestro glosario o memoria. Entonces hacemos un análisis de todo. Entonces ahí seleccioné uno y pongo guardar. Es muy simple, ¿sí? Y acá al costado tenemos Translated, justamente que nos avisa que efectivamente está guardado. Entonces ahí también tenemos la posibilidad y si hay algún error después de guardarlo, como verán, se puede volver a editar. Es decir, no hay ningún problema. Es muy rápido, muy sencillo. Lo mismo acá tenemos, como ven, algunas palabras que están resaltadas, que son del glosario que yo ya había importado previamente. Es decir, yo lo seleccioné, bueno, ahí tenemos la opción. Como ven, acá tenemos la parte del nombre y en este caso coincide. Pero imagínense que nosotros tenemos, por ejemplo, otra opción
como lo ofrece en este caso Google Translate. Aparece en rojo, es decir, que el término no es el que estaba dentro de mi glosario. Y entonces eso también, las visualizaciones de los colores ayudan muchísimo para detectar si está el término 100% correcto o en realidad hay que modificarlo. En este caso es incorrecto. Entonces, ¿qué manera? Es correcto, pero no se adecua en realidad a lo que es el glosario del cliente, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos que siempre va a prevalecer lo que el cliente desea. Una manera de nosotros, por ejemplo, para hacer una forma rápida de cómo cambiar ese término, podemos señalar todo el término que queremos cambiar, hacemos clic derecho y como verán, aparece inmediatamente acá abajo el término. Es decir, que no tenemos que movilizarnos más como para encontrar dónde está ese término del glosario que habíamos nosotros subido previamente. Ahí, ¿qué hacemos? Clic. Inmediatamente se cambia. Lo mismo lo podemos hacer acá. Como seguimos con la misma palabra, que estaba incorrecta, le ponemos de esta manera. En este caso, si nosotros también queremos guardar una palabra que no estaba en nuestro glosario, pero queremos alimentar ese glosario que ya creamos, una forma rápida es iluminar la palabra o la frase, la iluminamos y apretamos Alt-G. Como ven, aparece escrita acá sin que yo tipeara, es decir, que aparece inmediatamente. Acá company es una palabra clave. ¿Por qué? Porque es una palabra simple, no requiere mucho tecnicismo, pero suele aparecer mucho. Entonces creo que es fundamental mantener, como dijimos en un inicio, la consistencia en la terminología. Entonces, no lo voy a estar traduciendo en un lado compañía y en otro lado lo voy a estar poniendo empresa o en otra corporación o en otra sociedad. ¿Son términos básicos? Sí, pero que también tienen relevancia dentro de la parte jurídica. Entonces, también enfocarnos en esas palabras, ¿sí? Que son simples y que a veces son justamente son los falsos cognados más repetitivos que no nos vamos a detener tanto, o nos vamos a enfocar en lo más técnico, pero que también tienen mucha importancia. Entonces, también recomiendo que nos enfoquemos en eso, ¿sí? En estas simplicidades de las palabras. Entonces, en este caso, empresa me parece que es adecuada, no está en el glosario, así que va a correr por nuestro sentido común y nuestra preferencia. Pero nuestra preferencia tiene que estar, obviamente, consistente. Entonces, resalto nuevamente, en este caso, la parte de español, nuevamente Alt, G, y ven que aparece, en este caso, directamente la palabra. Es importante poder, si queremos, a veces escribir pequeñas notitas, poner, por ejemplo, en contextos de contrato, por ejemplo. Es decir, pequeños recordatorios para nosotros, no es para otra persona, porque esta va a ser, es nuestro glosario personal. O bien, si trabajamos en equipo, para que el equipo tenga en cuenta cómo tiene que manejar ese término específicamente. Una vez que hacemos Alt-G, tanto en inglés como en español, o como en el idioma fuente y el idioma meta, y dejamos una nota que es totalmente opcional, ponemos Save y guardamos. Y ven que acá dice que ya se agregó al glosario. Y la palabra que antes no estaba resaltada, ahora sí aparece resaltada porque fue nuestro agregado. Entonces, recomiendo eso. No solamente usar el glosario del cliente, que por supuesto va a prevalecer y va a tener prioridad 100%, sino que también podemos hacer nuestro mini glosario dentro de ese glosario. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay palabras que son tan repetitivas que pueden justamente, nos olvidamos dónde está y tenemos que estar buscando nuevamente en lo que es la memoria, que acá tenemos lo que es la memoria en TM Search, ¿sí? Entonces acá podemos hacer la búsqueda en la parte de la memoria, podemos buscar, pero ¿por qué tenemos que estar buscando y perdiendo tiempo en donde ya podemos hacerlo y resolverlo mucho más rápido? Entonces, esas pequeñas palabras, guardarlas inmediatamente. Entonces, acá podemos seguir analizando las palabras y acá nuevamente enfocarnos en las comillas. Como ven, en este caso, la comilla acá está en la comilla recta. Pero, ¿qué pasó? En la opción que nosotros elegimos previamente,
estaba ya cambiada. ¿Por qué? Porque hicimos esa personalización, esa adaptación previamente en la parte de customization. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no hubiera estado hecho eso antes, este cambio lo teníamos que hacer manualmente. Comilla inicial de apertura y de cierre. En cada caso, imagínense, en la parte de workscope, en la parte de servicios y en la parte de herramientas. ¿Corremos riesgo que en alguno, sin querer, la omitamos ese cambio? Y sí, porque somos seres humanos y podemos, ¿no? Dentro de tantos enfoques que tenemos que hacer, nos podemos, obviamente, olvidar de alguna. Entonces, ya haciendo el paso previo de la parte de la personalización, les puedo asegurar que eso ya es algo menos que pensamos como estamos viendo ahora. Por supuesto, analizamos el texto, si es correcto, si nos gusta o si estamos de acuerdo con la terminología que nos ofrece, en este caso, las sugerencias. Si hay alguna terminología que puede ser que esté en una de los resultados, pero no está en otra, las podemos resaltar y copiar también acá mismo. ¿Sí? Es decir, que no es que si no copiamos todo no se puede, no, se pueden utilizar partes de un resultado como del otro para armar nuestra propia traducción de ese pequeño segmento. Entonces, como creo que está correcto, podemos continuar. Antes de continuar, igualmente quiero hacer una aclaración que por lo menos lo que yo aplico muchísimo, especialmente lo que son los nombres de las empresas, ¿no? Cuando tienen distintas partes. Para que hablar de eso, que vayan en grupo de un lado a otro, siempre, esto es opcional, pero bueno, creo que por eso lo comparto. No sé si ustedes lo utilizan. Usar el espacio de no separación, que en este caso se visualiza con este color como rojito, pero que obviamente en el texto no se va a visualizar así, ¿no? Pero esto es una manera como más llamativa a la vista para de saber que ahí estamos colocando un espacio de no separación. ¿Por qué? Porque en este caso son dos partes propias. Imagínense que LLC queda abajo y WordScope queda arriba. Es como que en la leída rápida quedaría como entrecortada la idea. Entonces, bueno, unir para que ambas partes vayan juntas en todo momento. Por lo menos eso lo suelo aplicar yo. Como, bueno, eso lo tiro como tip porque me parece que creo que funciona mucho, especialmente con nombres de empresas que a veces tienen distintas partes de palabras. Entonces, continuamos acá, seguimos viendo. ¿Podemos poner condiciones generales? Sí. Los términos y condiciones también. Entonces, ahí tenemos que ver, como dijimos, mantener la consistencia. Como pusimos términos y condiciones al inicio, tenemos que continuar así en cada parte. Entonces, esta opción podría estar perfecta, pero no se va a adaptar justamente en esta partecita. Entonces, bueno, podemos señalar directamente la siguiente. Si a mí me gusta que diga que figuran, me parece que puede ser un poco más formal, pongo control C y acá y lo pego con control B directamente. Entonces a mí me interesó esa partecita de la primera opción, me parece que queda más formal, me gusta más, va más con mi estilo o el estilo del cliente. Entonces, como verán, yo puedo seleccionar partes de cada resultado perfectamente. Acá tenemos entonces, continuamos acá, el resto me parece que está correcto, no sé qué opinan ustedes. Y acá otra cosa importante, como hablábamos de los sustantivos comunes que se transforman en propios porque toman una personalización, bueno, en este caso servicios no puede ir en minúscula, tiene que seguir hablando en servicios con mayúsculas, ¿sí? Porque representa como una entidad de qué servicios, los que ofrece WordScope en este caso. Entonces, no podemos separar, ¿no? Esa palabra no es cualquier servicio, sino son servicios específicos que están establecidos dentro de esta política de privacidad. Por eso va con mayúscula y lo tenemos que respetar así como está. Entonces, si estamos conformes con esa traducción y esa propuesta, guardamos. Acá me pareció también importante esta partecita. ¿Por qué? Porque como verán, esto es muy común dentro de lo que es los contratos. ¿No? Dentro también de las distintas clasificaciones de la información, de la priorización de la información, como ven, está todo en mayúscula y tiene seguramente alguna intencionalidad, ¿sí? Del autor, que en este caso quiere destacarlo por algo
con respecto al resto del texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y mantenerlo de la misma manera. No hay manera de que no elijamos poner la primera mayúscula y después el resto con minúscula. No elegimos eso. Si está de esa manera, respetarlo tal cual está. ¿Sí? Entonces, eso también es importantísimo para dentro de lo que es la traducción jurídica. Siempre hay un sector en general, por ejemplo, en la parte de arbitraje, se usa muchísimo dentro de la cláusula de arbitraje, o también cuando habla de distintas consecuencias, ¿no? De las implícitas, explícitas, siempre está ese sector de esa manera. En este caso, está con mayúscula en su totalidad. Por eso quería, y lo dejé a propósito esta parte, porque es fundamental que la respetemos. Entonces, bueno, seguimos con esta parte. Acá tenemos algo que es and or, que es muy común en lo que es inglés jurídico. Entonces ahí tenemos una dicotomía porque es muy común verlo con el io en general, pero en realidad el uso correcto tiene que ser el o el u, dependiendo si la otra letra empieza con o, ¿sí? Porque se suele hacer como un espejo de la traducción de and or, pero es un error. Si el cliente lo pide explícitamente, y por supuesto seguimos lo que dice el cliente, pero tengamos presente esto, ¿no? Que la regla general en español es o u en su efecto según la siguiente palabra. Entonces, tenerlo en cuenta es fundamental porque va puliendo el texto cada vez más, ¿sí? Como acá seguimos, acá capacity es otro falso amigo, falso cognado, que es en calidad, ¿no? En cuanto a la persona, por las siguientes condiciones. Acá, como verán, terms and conditions, si vemos que aparece mucho, pues es una palabra clave, por supuesto, nos aseguramos que, para no olvidarnos, lo ponemos y lo guardamos ya directamente como glosario, para no confundirnos con condiciones generales. Entonces sabemos que cada vez que aparece, ya sabemos que si aparece condiciones generales no iría en este caso. Entonces hacemos por los siguientes términos y condiciones generales. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la opción de siguientes términos generales que acepta expresamente. Entonces, si estamos de acuerdo, bueno, se puede seguir con la traducción. O también, si vemos que hay alguna cuestión, podemos fijarnos, como les dije antes, desde acá, ¿no? Hacemos clic derecho y nos aparece la opción. ¿Por qué nos aparece en rojo? Porque acá está con minúscula y allá está con mayúscula. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el rojo y el verde. Es decir, el tema del tamaño también de la letra puede variar, pero el término es correcto, así que está perfecto. Muy bien, acá nuevamente, ven, acá ya aparece. Acá lo toma como bien, acá lo tomaba, a ver cómo lo toma, mal, y puede ser que porque fue guardado mismo en el otro segmento. Y acá ya aparece en verde, así que está perfecto. Entonces acá, según lo que aparece, está todo perfecto. En cuestiones terminológicas podemos seguir. Bueno, ven que acá aparece constantemente. Ahí seguimos con todo lo que es mayúscula. Acá otra cuestión que creo es importante, cuando hablamos de los arcaísmos, que es algo típico y muy clásico en lo que es el español jurídico, evitar el mismo, la misma, con el mismo, con la misma, buscar otros recursos terminológicos para reemplazarlos. Entonces, si tenemos mucha riqueza en nuestro idioma, bueno, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Sí? Y poder pulirlo cada vez más. Entonces, en este caso, por ejemplo, si no está de acuerdo o si no acepta, podemos poner también, acá borro, con estos términos y condiciones generales, no accedan, visite, ni haga ningún uso de este sitio web, ni de la información incluida en él. Ven que acá ya mismo inclusive el resultado del motor de búsqueda nos dio una posible opción, en él. Muy bien, entonces, ¿por qué? ¿Qué es en él? En el sitio web. Para no repetir la palabra, para evitar el mismo, bueno, buscar otros recursos.
¿sí? En este caso, un pronombre. Bueno, y que funciona perfectamente. Ojo, siempre y cuando no quede ambiguo y que no quede poco claro. Entonces, buscar la manera de reformularlo para evitar el mismo, pero siempre manteniendo la claridad en el texto. Eso sí es fundamental para poder, obviamente, aplicarlo de manera correcta. Y sí, porque si genera ambigüedad estamos introduciendo un error y, no, en realidad no tiene sentido hacerlo de esa manera. Bueno, acá aparecen las numeraciones, en este caso no habría problema, solo habría que verificar que efectivamente lleve el punto, porque a veces puede ser que en la memoria, en este caso ven que la memoria dice es igual que el texto fuente, el 100%, aparece un puntito. Pero imagínense que en mi memoria tengo el 1 sin el punto. Acá me va a aparecer así. Y uno lo guarda y está guardando un error que es algo mínimo porque es un punto, pero no deja de ser un error. Por eso, por más que en la memoria esté guardado de una manera, hay que tener cuidado que quede reproducido lo más fiel posible al original, en este caso con ese pequeño detalle que es la puntuación. Lo mismo acá, esto lo hice a propósito, que es la memoria, yo tenía mi memoria general, general, el término es exactamente igual, no varía en nada. Pero, ¿qué varía? Yendo un poquito más, porque la parte terminológica está perfecta. ¿Qué es lo que está fallando acá? A ver, ¿en qué se dan cuenta? En este pequeño segmento. A Que el ver, texto fuente buenos días está en mayúscula. buenos días. Eh, Entonces eh, el texto objetivo debería estar también en mayúscula y aparece en minúscula en la traducción. Exactamente, perfecto, perfecta la observación y ahí también vi en el chat. Exactamente, como ven entonces, enfocarnos en todo, tenemos que tener ojos en todo, ¿sí? Que no es solamente la parte terminológica, porque desde ese lado estaría excelente, no hay mucha variación, al contrario, pero en este caso sí. Entonces la memoria está bien y no, porque la parte terminológica sí, pero no en la parte del formato. Así que acá la parte de los motores de búsqueda coinciden todos, no, podemos elegir cualquiera, no habría problema. Y ahí sí hacemos la adaptación al 100%. Muy bien, acá otra cosita. Si ustedes tienen varios segmentos guardados y no quieren ir uno por uno, en vez de poner save, pueden apretar la S, el más y estos dos piquitos y los lleva al siguiente sin hacer. Entonces está bueno porque a veces quedan muchos segmentos capaz reproducidos o que fueron haciendo de manera aleatoria y quedan ahí en el medio y puede pasar que tenemos que ir bajando uno por uno o bajando con el cursor de esta manera hasta llegar. Entonces de esta manera no, ya apretando eso nos lleva y nos redirige directamente. Así que eso creo que también está muy bueno para no perder tiempo, ¿sí? Entonces, acá seguimos un poquito más. Vamos a hacer y acá, no, vamos a hacer alguno más de abajo que quiero que veamos una parte de lo que es alguna de las cláusulas. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, información confidencial, que es un tema recontra importante que siempre Philip hace mucho hincapié en la parte de la confidencialidad. Y bueno, acá está estipulado dentro de la política de privacidad, que por supuesto la pueden leer. Bueno, la idea es, bueno, vamos a ver la traducción. Esto iría todo con mayúscula, va a depender de qué. Si está anteriormente descrito, entre comillas, y en lo sucesivo mencionado tal como información confidencial. Eso siempre se tiene que verificar para mantener la mayúscula en ambas palabras o en una. ¿Sí? Eso para que tengamos, si es una palabra sustantivo común transformado en propio, o bien simplemente es la cláusula estándar que generalmente se establece. En este caso lo tomamos como una cláusula que es común, si no es una palabra previamente, entonces podemos poner directamente save, o como este ya estaba, ponemos y nos saltamos esta partecita. Acá aparece entre comillas. Entonces, vieron que como ahí mismo el texto nos está brindando la respuesta, ahí nos está dando el significado de la palabra, entonces esa palabra tiene relevancia. Entonces, lo que hicimos antes lo tenemos que modificar. ¿Se dan cuenta? Es decir, que podemos seguir nuestro instinto
bien, pero no tenemos que seguir un instinto porque sí. Podemos después reconfirmarlo. Y en este caso ya el texto nos está dando la información que está entre comillas, nos está dando el significado de esa palabra dentro de este contexto, que va a tener esto, lo que dice ahora que vamos a leer. Entonces eso también es importante, ¿no? Ver si ese nombre tiene una definición específica, sí, entonces va todo con mayúscula. Si es simplemente una cláusula común que no implica ningún tipo de explicación o definición dentro del texto, va con la mayúscula inicial y las demás con minúscula, excepto, por supuesto, que incluya algún nombre propio, ¿no? Eso va a variar. Acá con means ocurre algo que lo noto mucho, no sé si a ustedes les pasará, que realmente es, por supuesto, significa, pero también lo vi mucho que se puede traducir como se refiere a, como para explicar que tiene un significado lo que sigue. Ojo con means, porque a veces está intercambiado la traducción, por eso les digo, vamos a lo básico también, no solamente la terminología. En la parte a veces de este tipo de documentos tenemos definiciones específicas de cada término relevante. Entonces, means obviamente va a explicarlo. Entonces, bueno, elegir cómo traducirlo a lo largo. Means significa cada vez que va a aparecer. ¿Sí? Means en confidential information, si aparece otra palabra, means otra vez significa y así sucesivamente. Excepto que elijamos se refiere a tal cosa. Bueno, se refiere a lo largo del texto nuevamente. ¿Sí? La consistencia nuevamente tiene que aparecer en los términos básicos. Si elegimos significa, bueno, lo dejamos ahí perfectamente. Como ven que acá también el texto tiene unas flechitas que habla que hay espacios, también en nuestra traducción tiene que aparecer, si no las tenemos que borrar, no es que son errores, sino son cuestiones de espaciado entre una viñeta y otra. Entonces eso también tiene que aparecer, por eso quería detenerme acá y en las viñetas. Entonces acá hacemos la traducción, cualquier información, cualquier o toda, porque también any tiene esa característica de que puede ser cualquier, que es perfecta la traducción, pero también podemos hacer esa pequeña adaptación de decir, bueno, en vez de es toda, cualquier significa que puede ser toda información sin hacer ningún tipo de diferencia. Pero bueno, eso para que lo tengamos presente. Entonces, cualquier información en cualquier formato eh, revelado o divulgado. Yo suelo usar mucho para disclose divulgado. Pero bueno, ahí también va a depender de nuestras preferencias y el uso, ¿no? O puesta a disposición por, o en nombre de. Acá cuando tenemos generalmente dos preposiciones, en inglés están perfectas que se utilicen así, pero en español no. Entonces tenemos que ver cómo las adaptamos. Acá esto lo, lo corto, o en nombre de. Entonces, por una parte, a la otra parte, o en nombre, podemos poner de esta, o de la par, o de, sí, de esta capaz, para no repetir tanta parte que va a quedar más confuso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando tenemos dos preposiciones tenemos que hacer el desglose. La descripción en la primera preposición, obviamente después mencionar la otra preposición y haciendo referencia al mismo sustantivo, ¿no? Entonces, no poner por o en nombre de. Sí, sería lo más fácil y lo más rápido, pero no es lo recomendable, por lo menos en español, ¿sí? Entonces, bueno, ver cómo lo armamos nuevamente para que quede con sentido y que quede claro y que no haya ambigüedad, ¿sí? Entonces, acá acuerdo, como verán, no es puede ser contrato, también se puede traducir, pero acá el glosario decía que tiene que ser acuerdo. ¿Ven? Entonces está en verde. O cualquier pedido en virtud del mismo. ¿Qué dijimos? Que del mismo o misma está recomendado no utilizar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar opciones capaz dentro de los otros motores de búsqueda para ver qué opciones nos puede brindar. Ven como acá dice con respecto o cualquier orden conforme al mismo. Dijimos que mismo no sería correcto. En virtud del mismo, ven cómo insiste en el mismo, porque es la solución más rápida. Entonces, no, en virtud de este podemos usar como de él, porque estamos hablando del acuerdo, ¿sí?
o de dicho acuerdo si queremos volver a repetir de alguna manera u otra la palabra. Pero bueno, para no estar tan repetitivo y generar más confusión cuando ya los párrafos son tan largos, bueno, buscar otros recursos. Entonces, excepto la información que sea como. Y acá ven que tenemos viñetas. Las viñetas también respetar. Si es con letras, letras, números, números, pueden ser con la I, 2I, 3I, puede variar dependiendo de cómo sea. Esto es un recurso que hago yo, no sé si todos lo aplican, suelo unir la viñeta con la siguiente frase, como para que nuevamente quede unida, sino que la A no me quede por un lado y el resto me quede por el otro. ¿Sí? Entonces, de esta manera, uno cada elemento y siempre van a quedar juntos, ¿sí? En la información junto con la viñeta correspondiente. Entonces, de esta manera vamos viendo, ¿no? Salvo por incumplimiento del presente acuerdo, puede ser del presente acuerdo o de este acuerdo, ¿sí? Presente, generalmente se utiliza, pero para también usar un poquito más del vocabulario más claro y más simple y no hacerlo siempre tan redundante. Lo mismo pasa con la parte de los adverbios. Yo trato de evitar, por lo menos es un recurso que utilizo y me acostumbré a utilizar, los adverbios terminados en mente. Entonces, bueno, buscar recibida de forma legítima, por ejemplo. ¿Sí? Entonces queda más prolijo, más formal y evitamos el constante uso de adverbios terminados en mente. Porque imagínense que aparecen muchísimos, va a quedar constantemente el texto repleto de esa terminología que no suma y que queda desprolijo en la parte del español. Entonces, para ir puliendo cada vez más. Entonces, ahí seguimos escribiendo y viendo de qué se trata un poquito más todo. Ven, divulgación, lo mismo, si yo elegí divulgado arriba, divulgación, lo mismo si hubiera usado revelado, revelación, mantener la consistencia entre sustantivo, adjetivos y verbos y adverbios, si fuera también que corresponde. Lo mismo acá, dijimos el y o no, lo mismo también podemos usar dentro del glosario, si vemos que el and o nos va a generar conflicto, al G, y acá podemos poner la O directamente y listo, y lo guardamos. Entonces ya sabemos que cada vez que aparece no tenemos que estar pensando. Entonces podemos ir armando nuestro propio glosario en forma paralela. Entonces de esta manera vamos viendo cómo armamos, cómo vamos haciendo, ¿no? Cada uno de los aspectos, desde las viñetas, los espacios de separación, el uso de las mayúsculas, después también los espacios duros o espacios que van a ir apareciendo ahí dentro de cada una de las palabras. Acá vemos este pequeño ejemplo como para el último dentro de lo que es el texto, para después ir a la parte de los recursos finales. Section me parecía una palabra fundamental que es muy confusa, es un típico falso cognado, que no es sección dentro de lo que son las políticas o lo que son las partes de los contratos. En general, son las cláusulas, ¿sí? Es la forma más común de traducirlo. Y acá, como dijimos, palabra más número, espacio no separación. Entonces, como verán, queda unido acá. Y como es una palabra relevante, nuevamente la podemos guardar. Entonces ponemos al G, acá lo mismo, al G se copia automáticamente y acá podemos poner solo en contratos. Por ejemplo, es un pequeño recordatorio, entonces ahí lo armamos y ya quedaría. Van a quedar unidas las palabras, entonces, y acá lo mismo, ¿será efectiva? No, effective no es efectiva, sino este acuerdo entrará en vigencia o entrará en vigor también, es desde el comienzo, pero no efectivo. Eso es otro falso cognado muy común que aparece. Y entonces ahí quedaría, podemos dejarlo así en vigencia, a menos que ambas partes lo acuerden por escrito. Y entonces ahí ya tenemos Romina, armado. Romina Jorge pregunta que cómo se pone el espacio sin separación. Perfecto, gracias por la aclaración porque no lograba ver el chat. El espacio de no separación se hace con el mayúscula, mayúscula el bloqueo de mayúscula y la barra espaciadora. Se utiliza así.
No, mayúscula, control, barra espacio. Lo tenía que hacer mirándolo, porque uno lo hace de manera automática y se me hizo laguna ahí eh, It's Control con el Shift teclado. Shift. It's Control Shift Space. Exactly, exactly. Thank you. You can Sí. see that in the help menu in the shortcut. Ah, claro, están ahí en los atajos, también para que los puedan ver. Así que bueno, eso es algo que lo tienen que internalizar el tema de los espacios de separación, no son optativos. Si lo tenemos que implementar siempre para unir de manera invisible, porque no se ven, pero están información relevante que van unidas intrínsecamente una de la otra. Y acá la última palabra que quiero que veamos, que me parece súper relevante también, power. ¿Sí? Acá power, en general, es facultad. Si no estamos hablando de poderes, poderes sí puede ser en otros aspectos, puede también ser inclusive potencia en cuestiones de traducciones técnicas, pero acá no tiene nada que ver, es una palabra muy, muy específica dentro de la parte jurídica, que el término correcto de traducción va a ser facultad. Entonces, power va a ser facultad, para que lo tengamos presente y también poder ir armando nuestros propios glosarios y poder, obviamente, utilizarlo de la manera correcta. Así que, bueno, una vez que tenemos nuestra traducción terminada y ya lista, podemos ir a la parte, ¿no? De la parte de revisión. Es decir, que inclusive si ustedes necesitan o que alguien les revise, no lo vamos a hacer, pero se lo quiero mostrar brevemente. Y acá me dice, pongo close. Ven acá les aparece todo lo que supuestamente ya está traducido, pero desde el lado de revisor. Entonces de ahí se puede ir revisando los distintos términos y ahí va a cambiar. En vez de save, va a aparecer aprobar. Entonces la persona que va a estar encargada de revisar, o uno mismo inclusive está haciendo su propia autorrevisión, tiene la posibilidad de aprobar los segmentos. Inclusive acá hay un mini checklist, ¿no? Donde se puede ir marcando segmento por segmento cositas que se pueden, para mejorar, si es para otra persona, se puede hacer. Si hay dudas también, que no lo mencioné, pero que no es nada menor, tenemos el acceso al chat GPT, no solamente acá, sino en la parte de la traducción. No olvidemos de utilizarlo también como pequeña ayuda que está incorporado dentro de la herramienta, es decir, que no tenemos que estar saliendo buscando información. Entonces podemos resaltar la palabra, ir a ChatGPT y, como ven, podemos buscar definiciones, explicaciones, poder buscar alternativa de traducción si no encontramos alguna en las propuestas dentro de los motores de búsqueda, podemos parafrasear alternativas. Bueno, seleccionar lo que necesitemos y ahí lo vamos a tener. Entonces, por ejemplo, si yo quiero rephrase, ahí nos va a saltar las opciones posibles para tenerlo ahí. O alternatives, lo mismo. Entonces ahí vamos viendo y nos van ofreciendo distintas opciones y las analizamos, ¿no? Es decir, las opciones siempre son analizables por uno mismo. Eso es lo bueno de mantenerlo. Y lo mismo buscar en la nube, ¿sí? O nuevamente se resalta, buscamos la terminología y podemos la posibilidad de buscar en la nube dentro del programa. ¿Sí? Entonces acá tenemos dentro de WordScope, Traduit, Bingway, Word Reference, Google and Google Images. Si tenemos alguna, no sé, alguna cuestión más técnica que necesitamos ver una imagen de una máquina o algo, bueno, vamos y tenemos todo dentro del programa. Eso es fantástico y lo podemos aprovechar dentro de estas dos pestañitas del ChatGPT y, por otro lado, siempre resaltando la palabra o frase, buscando en la nube cloud que aparece inmediatamente. Entonces, una vez que tenemos traducido y revisado, perfectamente vamos a download y usamos directamente download translated document, ¿no? Y se puede perfectamente ya descargar el documento traducido. Acá lo vamos a hacer. Acá dejo compartir, así lo abro bien. En descargas. Acá, ahí. Para que vean, sí, obviamente la parte que hicimos la traducción, ¿no? Pero para que veamos cómo va quedando lo que en realidad ya se hizo dentro de lo que es el programa. Acá. Entonces,
Tenemos acá el espacio de separación que habíamos aplicado previamente, en las traducciones que hicimos, que habíamos seleccionado, las comillas correctas. Como verán, se respetaron los espacios. Lo que es el original había quedado el formato igual. Ojo, que si a veces con las segmentaciones alguna cuestión se mueve un poquito, las tenemos que acomodar manualmente. Eso pasa en cualquier tipo de herramienta de traducción porque lógicamente se hace una segmentación inevitable para que uno vaya y pueda traducir por partes. Pero después esas partes no quedan exactamente igual. Bueno, eso sí lo tenemos que modificar. No es que se descarga y queda listo para entregar. Y siempre recomiendo, como ven acá el formato quedó todo perfecto. Como les dije, hay cosas que van a quedar en inglés capaz porque no las tradujimos. O quedaron en español también, porque en realidad fue el motor de búsqueda que quedó ahí con la traducción, que nosotros no revisamos también. Entonces, una vez que tenemos esto, no olvidemos de hacer nuevamente la parte de revisión de ortografía y gramática. Siempre agotar todas las instancias de revisión son fundamentales para poder traducir de manera correcta y entregar un buen trabajo a nuestro cliente. Sigue aplicando todos los detalles y luego, por supuesto, la parte ortográfica es fundamental, no dejarla de lado. Y ahora vamos a volver brevemente a la presentación. Y acá, en la pantalla. Entonces, tener en cuenta, a presentar, bien. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, los distintos recursos que tenemos dentro de WordScope, desde la parte de revisión, la parte del chat GPT, tenemos también distintas nubes como para ir investigando, incursionando y buscando, investigando dentro de la herramienta, que eso todo lo tenemos que utilizar. Bueno, a veces puede ser que no estén todos, porque hay mucha información y estamos a veces hablando de terminología demasiado específica. Bueno, acá brindo alguna referencia adicional, como para que la tengamos en cuenta también, que podamos aplicarla, ¿no? El diccionario, el Black's Law Dictionary, ¿no?, que es un clásico en la parte jurídica. El que lo tiene es un tesoro para poder utilizarlo, buscar, que es monolingüe, es inglés-inglés, entonces eso nos va a servir para identificar bien el concepto de raíz en inglés y después, bueno, buscar la alternativa, pero entender a qué se está refiriendo. Entonces, siempre eso es fundamental. Lo mismo también utilizar el diccionario, el de la RAE, el que tiene un específico de español jurídico. Bueno, aplicarlo, utilizarlo también como para darnos pequeñas referencias en español. Entonces ahí hacemos un cotejo entre el inglés-inglés y el español-español, para ver si coincide de alguna manera. También tenemos un bilingüe, en este caso es el de Cabanelas, de las Cuevas, también es otro muy famoso que también lo recomiendo como para tener siempre otra alternativa. Y también este no es un diccionario, sino es un libro de contratos, donde está el contrato entero por un lado y tiene al costado la traducción, obviamente propuesta por la traductora Liliana Mariotto, también como para ir sacando referencias de posibles traducciones de frases, de cómo se van armando distintos tipos de contratos, ¿no? Conocer más contratos porque ahí pueden mencionar un montón más que capaz que ni siquiera sepamos que existen. Entonces está bueno como para poder armarnos un poquito más de terminología. Si queremos enfocarnos en la parte español, bueno, vemos la parte español y leemos esa partecita, si no, por supuesto, en inglés y después hacer el cruce de información entre un idioma y otro. Entonces, tener en cuenta estas referencias. Hay más, seguramente más, si hay alguno que quiera compartirlos. Como les digo, todo siempre suma para que armemos un gran, ¿no?, grupo de recursos que nos va a servir a todos. Nos va a servir a todos. Yo creo que compartir información en este aspecto de estos recursos, de libros, de bibliografía, es fundamental para seguir creciendo como profesionales. Por eso creo y siempre aliento a, si hay algo, bueno, lo vamos compartiendo. Yo suelo compartir a veces en las redes también porque creo que es importante para los que nos dedicamos a la traducción jurídica, contar con buen material de referencia. Entonces, y ahí veníamos hablando de eso, ¿no? La bibliografía confiable y que sea especializada también.
¿no? Enfocarnos no solamente en diccionarios generales, que bueno, el Word Reference es general, que puede ser que por supuesto encontremos alguna terminología que nos vaya a servir, sí, por supuesto que sí, pero también contar con nuestros recursos bien específicos de ese tema como para poder traducir. Y que sean monolingües es fundamental, en primer lugar, y también contar con los bilingües en segundo lugar, en ese orden, primero monolingüe, segundo bilingüe. Lo mismo, respetar la terminología del cliente, por eso practicábamos también con ese pequeño glosario que armé, porque puede ser que la propuesta del cliente sea correcta y la que encontremos dentro de los motores de búsqueda o que lo conozcamos nosotros también sea correcta. Ambos pueden ser perfectamente correctos, sí, pero en este caso, ¿cuál va a prevalecer? La del cliente, para continuar con la terminología del cliente. ¿Sí? Porque seguramente ya viene con una línea de manejo de terminología, ya sea en un sitio web que maneje o en la forma de redacción que tiene la empresa. Entonces hay que respetarlo también. Y siempre, como también practicamos, crear nuestros propios glosarios. Y de esos términos comunes como company, que es una palabra básica, pero que genera conflicto de alguna manera u otra. ¿Sí? Como en otro contexto, house o home, son palabras recontra básicas, pero que en el momento de traducción a veces uno no puede estar poniendo hogar, en otro vivienda, en otro casa. Bueno, elegir en esa palabra tan básica nuestra elección y mantenerlo a lo largo. Porque imagínense en un contrato de alquiler, ahí va a aparecer seguramente el término. Entonces, bueno, mantener la consistencia es fundamental. Por eso, y siempre a lo largo del texto. Eso no olvidarnos desde el inicio a fin. Primero usando la terminología del cliente y después esa terminología que no está dentro de su glosario, pero que sí aparece y que nos puede hacer ruido porque aparece constantemente y no puede ser que no nos acordemos como lo hicimos previamente, ya marcarlo en nuestro propio glosario con al G como vimos antes. Y bueno, y acá, para antes de terminar, acá hay un pequeño regalito, ¿no? Que les quiere ofrecer Filip y María también, para un descuento, para que puedan aprovechar la herramienta, porque realmente tiene unas funcionalidades que son realmente muy útiles, que ayudan un montón a traducir, también a generarnos más vocabulario, porque en los distintos motores de búsqueda, nosotros al tener distintas posibilidades, nos da una mayor visión de, bueno, de cómo también podemos encarar la misma frase. A veces coincide con lo que pensamos y otras veces nos da una frase que inclusive mejora la nuestra. Entonces eso también nos ayuda a mejorar a nosotros como traductores. Bueno, tener alternativas, pero tener siempre el poder de decisión va a recaer en nosotros y la responsabilidad va a recaer en nosotros. Por eso, decir que estén esas opciones no significa que uno haga clic a ciegas y sin analizar, ¿no? El análisis tiene que estar siempre, ¿no? La cuestión ética de cómo manejamos esto tiene que estar siempre. Por eso creo que todas las funciones que tiene WordScope nos permiten, por supuesto, agilizar nuestro trabajo, a ser más eficientes y nosotros también poder, obviamente, enfocarnos un poquito más en la calidad, ¿no? Y poder, bueno, fijarnos en cada detalle, desde la parte la parte de personalización es fantástica, si la pueden practicar, yo estuve practicando y utilizándola y realmente me facilitó muchísimo todo, así que se los recomiendo. Y acá entonces le dejamos el código ROMIDEC, ¿no? Es una suscripción para que se puedan suscribir a la parte del programa Silver y Gold, ¿no? Con mejores oportunidades y funciones, sí, desde el 27 de noviembre al 12 de diciembre, así que si pueden aprovechenlo, realmente lo recomiendo, y si en este momento no pueden, por lo menos armen sus cuentas en WordScope, creen su cuenta, prueben de a poquito, pierdan el miedo a utilizarlo, porque aparte es un plus que van a tener en su currículum también, como un nuevo activo, asset, ¿no? Como para ofrecer a nuestros clientes como posibilidad, porque cada vez más clientes lo piden. A mí me está pasando también y creo que poder ofrecerlo, más allá obviamente de lo que es propiamente la especialización, ofrecer el conocimiento de un programa suma muchísimo más y no nos quedamos afuera de buenas posibilidades que podemos tener. Entonces, por eso les recomiendo que no tengan miedo de poder explorarlo y si pueden tener la posibilidad de llegar a tener las suscripciones Silver y Gold, muchísimo mejor porque van a ir descubriendo un montón de nuevas funcionalidades que son realmente muy buenas y que ayudan muchísimo a nuestro trabajo.
diario. Romina, y también creo que cabe acotar el hecho de que es una suscripción, o sea, vamos a decir, el descuento es de por vida. Es válido para aplicarlo durante este tiempo, pero una vez que se aplica es para siempre. O sea, si ustedes se suscriben al Gold o a Silver con este código de descuento, van a tener un 40% de descuento de por vida. No es nada más durante estas dos fechas. Estas dos fechas son para activarlo. Sin embargo, una vez activado, será un descuento de 40% para siempre. Bueno, esa aclaración no era nada menor, no era nada menor, así que gracias por Exacto. hacerla. Exacto, sí, un datazo pues, así que sí. Así que bueno, si pueden aprovechenlo, realmente es súper recomendable. Yo estoy muy conforme con la herramienta, la vengo utilizando, me ayuda muchísimo, de verdad, en mis traducciones diarias. Y voy mejorando y descubriendo cosas, es decir, que no es que tengo todo resuelto, porque yo estoy acá como traductora, como ustedes, como profesionales que están utilizando la herramienta, es decir, hay un montón de cosas más para descubrir que también estoy en ese proceso, así que esa es la idea, poder ir descubriéndolo de a poco y poder, bueno, ver cómo nos puede ir sirviendo para nuestro trabajo de cada día. Bueno, y ahora sí, les dejo acá mis datos para que también si quieren que conectemos en las redes sociales, por supuesto, más que bienvenidos, algunos ya estamos y los que no, por supuesto, no hay ningún problema, al contrario. Y bueno, la idea es que si quedan dudas, seguramente van a quedar dudas, eso desde ya, ahora si querés brevemente las vemos, María. Pero bueno, la intención es que estar ahí, probar, intentar, Ujú. equivocarse. Mientras tanto, se sigue aprendiendo. Sí, yo creo que es la única manera de no dejarse comer por todo lo que está pasando hoy en día. O sea, tenemos que mantenernos vigentes y buscar siempre mejorar, porque siempre, si no hubiese habido estas ganas de querer mejorar, todavía seguiríamos con papel y pluma y un diccionario, o ni siquiera. Entonces, sí, yo creo que es importante esto, no solamente el compartir información, recursos, tips, cosas, esto me sirvió a mí, esto te puede servir a ti, esto me sirvió a mí, yo lo descubrí haciendo esto, sino también como el compañerismo, desarrollar ese compañerismo entre colegas y entre profesionales. Bueno, no sé Exactamente. si haya preguntas. Dice, ¿son compatibles con Wordscope las memorias de Trados? Philip. Sí, porque la idea... Philip, está bien, No, no, perdón. no, no. Si tú sabes la respuesta, por supuesto. Philip, Yeah, no, habla español. you can simply export and import in from Trados. Yeah, Yes. of course. Trados or any tool. All the tools can export in that TMX format and import in Workflow. Ujú. Y veo bastantes Exacto, sí iba a comentarios decir diciendo, eso. exacto, import, Mientras que por sea supuesto, TMX, TMX, sí. sí. Lo que veo aquí son muchos comentarios diciendo que muchas gracias por la presentación, que fue excelente presentación. Yo creo que hoy te ganaste un par de fans, porque de verdad muy bien, a mí me gustó muchísimo, hace mucho tiempo que no ejerzo como tal como traductora, pero sí recuerdo que una de mis clases favoritas en la universidad era traducción. Nosotros le decimos traducción legal y sí es verdad que sí es muy interesante, me gustó mucho. Sí, Buenísimo. vamos a dar acceso a la grabación. Esto se va a enviar por correo. Si ustedes se inscribieron en el webinar, que imagino que sí, porque si no, no pudiesen estar aquí, van a recibir la grabación de la presentación de Romina. Si quieren tener la presentación como tal, los slides que ella utilizó, supongo que también podríamos enviarlas, pero de todas maneras las tienen aquí en la presentación. Sí, no tengo problema en compartirlas, así que la Ujú. idea es, si alguno las quiere, tenerlas de referencia, no hay ningún problema, al contrario. Sí, la Perfecto, idea es sumar y si se puede, claro, obviamente de esa pequeña cosita, por supuesto que sí. claro, claro. Em, bueno, no sé, muchísimas gracias, Romina. Excelente Thank you so presentación. much. Yeah. Gracias, Filip. Gracias a No, todos por gracias. venir.
Imagino que habrán preguntas. Ahí tienen el correo de Romina, pero también tienen mi correo maria@wordscope si tienen algún problema técnico con el CAT Tool o tienen preguntas sobre el CAT Tool. Felipe y yo estaríamos disponibles para responder cualquier pregunta. Si tienen algún problema aplicando el descuento, también, por favor, no duden en escribirnos. Para nosotros es un placer recibir y responder cualquier pregunta que tengan. Y, y bueno, eventualmente vamos a seguir organizando este tipo de eventos, así que si quieren saber cuándo suceden, cómo suceden, cuáles van a ser los próximos eventos, por favor, nos pueden seguir en LinkedIn o en Facebook. Y también, pues, inscribirse al Workscope, incluso si lo hacen gratuitamente, van a tener acceso a los eventos que vamos a ir organizando este año y el próximo, lo que queda de año y el próximo. Excelente, ahí dejé, compartí un poquito más lo del código, así que para que no queden dudas, así que bueno, anótense y bueno, a practicarla, Exacto. que realmente es una herramienta súper amigable y sencillo de usar, que eso es fundamental, no nos complica al momento de traducir. Ok, perfecto. Gracias a todos. Gracias, Romina, de nuevo. Gracias, Philip. Y Thank you, bueno, Romina, Gracias a Maria. ustedes. nos vemos en Welcome, la thank you. próxima. Nos vemos, gracias por todo. Gracias, I'm gracias. I'm learning my Spanish. More Spanish, more Muy Spanish bien. More and more. webinar, more Spanish webinar we need. Talk soon. Bye. See you, bye bye. Gracias a todos. Chao. Chao.